El millonario entró en el oscuro cautiverio y encontró a la frágil niña ciega encadenada. Su corazón se aceleró al intentar liberarla, pero algo terrible sucedió. Una revelación aterradora lo hizo dudar y cambiar su destino para siempre. Si esta historia te está interesando, suscríbete al canal para recibir todas nuestras emocionantes historias. Continuando, el asfalto mojado reflejaba las luces de los postes mientras Ricardo Mendonça ajustaba el aire acondicionado de su Mercedes. Había sido otro día agotador de reuniones en Mendonça Incorporações, la empresa que heredó de su padre y que convirtió en uno de los mayores imperios inmobiliarios de Sao Paulo. El tráfico en la marginal Tietê estaba completamente detenido, consecuencia de un accidente que involucraba 2 camiones. Su chofer había llamado para avisar que estaba atrapado en el congestionamiento, por lo que Ricardo decidió conducir solo esa noche. El GPS emitió una alerta sugiriendo una ruta alternativa. Ricardo dudó por un momento. El camino propuesto atravesaba una antigua y decadente zona del este. En días normales, jamás consideraría pasar por allí, pero estaba ansioso por llegar a casa. Sus dedos tamborilearon en el volante antes de decidir aceptar el desvío. Las calles se volvieron cada vez más estrechas y mal iluminadas. Edificios abandonados se alzaban como centinelas silenciosos, sus ventanas rotas recordando órbitas son vacías. La lluvia comenzó a caer con más fuerza y Ricardo redujo la velocidad, tratando de ver mejor el camino a través de los vidrios empañados. Fue cuando pasó frente a un viejo galpón que algo captó su atención. Una luz tenue y temblorosa escapaba por una de las ventanas superiores. Podría ser solo un reflejo, pensó, pero entonces la escuchó. Un sonido tan bajo que casi se confundía con el ruido de la lluvia. Una voz, un pedido de ayuda. Ricardo frenó bruscamente, su corazón acelerándose en el pecho. Su mente racional le decía que siguiera, que no se metiera en problemas. Después de todo, esa no era una zona segura de la ciudad, especialmente a esa hora de la noche. Pero había algo en esa voz que lo impedía irse. Estacionó el auto en un callejón lateral y bajó, sintiendo las gotas frías penetrar su traje italiano. El olor a moho y abandono era aún más fuerte afuera. Se acercó a la entrada del galpón, una pesada puerta de metal cubierta de óxido. Intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. El sonido volvió a escucharse, más claro esta vez. Definitivamente era la voz de un niño. Sus manos temblaban mientras forzaba la cerradura. Después de unos empujones, el metal oxidado cedió con un chirrido agudo. El interior del galpón estaba sumido en sombras, excepto por aquella única luz tenue que venía del piso superior. El suelo estaba cubierto de escombros y vidrios rotos que crujían bajo sus zapatos caros. Ricardo siguió el sonido, subiendo una escalera metálica que protestaba con cada paso. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Cuando llegó a la cima, necesitó unos segundos para que sus ojos se adaptaran a la penumbra. Fue entonces que la vio. Acurrucada en un rincón, sobre un colchón sucio, estaba una niña que no debía tener más de 10 años. Su cabello oscuro estaba enredado y sucio, cubriendo parcialmente un rostro marcado por moretones ya amarillentos. Vestía solo una camiseta demasiado grande para su cuerpo delgado, y sus muñecas estaban sujetas con cadenas al suelo. Pero fue cuando levantó su rostro hacia él que Ricardo sintió que el estómago se le revolvía. Los ojos de la niña, aunque abiertos, no enfocaban en nada. Se movían de manera errática, como si buscaran algo en la oscuridad perpetua en la que vivían. Ella era ciega. ¿Quién está ahí? Su voz era apenas un susurro ronco, cargado de miedo. Ricardo dio un paso adelante, tratando de encontrar las palabras correctas. No tengas miedo. Vine a ayudarte. Mi nombre es... Antes de que pudiera terminar la frase, un sonido metálico resonó en el galpón. La puerta de abajo estaba siendo cerrada. Pasos pesados subían la escalera, y un olor acre comenzó a esparcirse en el aire. Humo. El pánico se apoderó de Ricardo cuando se dio cuenta de que estaba encerrado allí.
Corrió hacia la escalera, pero las llamas ya comenzaban a subir por los peldaños inferiores. El fuego se extendía con una velocidad aterradora, consumiendo la madera vieja y los escombros acumulados. La niña comenzó a toser violentamente, encogiéndose aún más. Ricardo miró a su alrededor, desesperado, buscando una salida. Las ventanas estaban demasiado altas y la única escalera estaba siendo devorada por el fuego. El calor aumentaba cada segundo y el humo hacía el aire casi irrespirable. Fue entonces que notó un pedazo de metal suelto cerca de la pared. Corrió hacia él y, usando toda su fuerza, comenzó a golpear las cadenas que sujetaban a la niña. El metal viejo finalmente cedió después de varios intentos, pero el tiempo se acababa. Las llamas ya alcanzaban el piso superior y el techo comenzaba a crujir peligrosamente. Ricardo tomó a la niña en sus brazos, sorprendido por lo liviana que era. Su cuerpo temblaba, pero ella no emitió ningún sonido. Necesitaban salir de 1960 allí de inmediato, pero ¿cómo? Las llamas bloqueaban la única salida y el calor se volvía insoportable. Fue entonces que notó un área de la pared que parecía más frágil, donde la estructura vieja mostraba grietas. Era su única oportunidad. Dejó a la niña en el suelo por un momento y, ignorando el dolor en sus manos, comenzó a golpear la pared con el mismo pedazo de metal que había usado para liberarla. El fuego se acercaba cada vez más y el aire se volvía demasiado denso para respirar. La niña tosía sin parar y Ricardo podía sentir sus propias fuerzas disminuyendo, pero no podía rendirse. No ahora. Con un último golpe desesperado, parte de la pared finalmente cedió, abriendo un estrecho pasaje hacia la noche lluviosa. Ricardo tomó a la niña nuevamente y, protegiéndola lo más que podía, logró pasar por la abertura. El aire frío de la noche golpeó su rostro como una bofetada, pero nunca el aire contaminado de Sao Paulo le había parecido tan dulce. Habían logrado escapar. Ricardo se alejó del galpón en llamas, cargando a la niña en sus brazos. La lluvia caía con más fuerza ahora, empapándolos por completo. Fue entonces que notó un movimiento en las sombras. Una figura oscura los observaba a la distancia, parada bajo la luz tenue de un poste. Por un instante, sus miradas se cruzaron y entonces la figura desapareció en la oscuridad, dejando solo un rastro de dudas y miedo. El empresario corrió hacia su auto, tratando de proteger a la niña de la lluvia. Ella temblaba violentamente, ya fuera por el frío o por el miedo, probablemente ambos. Al entrar al vehículo, Ricardo encendió la calefacción y se quitó su abrigo mojado, cubriéndola. Bajo la luz del auto, pudo ver mejor su estado. El rostro de la niña estaba marcado no solo por moretones recientes, sino también por cicatrices antiguas. Sus brazos delgados mostraban marcas de las cadenas y sus pies descalzos estaban lastimados. Su cabello oscuro y largo estaba enredado, como si no lo hubieran peinado en semanas, pero eran sus ojos los que más llamaban la atención. De un azul lechoso, se movían sin dirección, perdidos en su oscuridad permanente. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ricardo suavemente, tratando de no asustarla aún más. La niña dudó, apretando el abrigo contra su cuerpo. María Clara, respondió en voz baja, casi un susurro. ¿Cuántos años tienes, María Clara? 9. Su voz estaba ronca, probablemente por el humo que habían inhalado. Ricardo tomó una botella de agua de la guantera y la ayudó a beber. Ella tragó ávidamente, como si no hubiera bebido agua limpia en días. «Necesito llevarte a un hospital», dijo ya encendiendo el auto. «No». Su grito lo sorprendió. María Clara agarró su brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Por favor, no puedo ir al hospital. Ellos me encontrarán». «¿Quién te encontrará? ¿Quién? ¿Te hizo esto?» La niña comenzó a temblar aún más, negando con la cabeza. «No puedo decirlo. Ellos dijeron que si hablaba...» Su voz falló, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro lastimado. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Años manejando negocios difíciles no lo habían preparado para una situación como esa. Debería ir directamente a la policía. Era el procedimiento correcto.
Pero algo en el desespero de esa niña lo hizo dudar. ¿Tienes familia? ¿Alguien a quien podamos buscar? María Clara guardó silencio por un largo momento. No puedo volver, murmuró finalmente. No es seguro. Ricardo miró el galpón a través del retrovisor. Las llamas ya consumían todo el edificio y a lo lejos podía escuchar las sirenas de los bomberos acercándose. Necesitaba salir de allí antes de que llegaran. Pero, ¿a dónde ir? Fue entonces que María Clara dijo algo que le heló la sangre. Un nombre. Solo un nombre, dicho entre sollozos. Doctor Enrique Miranda. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Conocía muy bien ese nombre. El doctor Enrique Miranda era uno de los médicos más respetados de São Paulo, especialista en oftalmología pediátrica. Pero no era solo eso. También era miembro del Consejo de Mendonça Incorporaciones, nombrado personalmente por su padre años atrás. ¿Cómo conoces ese nombre?, preguntó, su voz temblando levemente. Él estaba allí cuando sucedió. María Clara se encogió aún más en el asiento. Decía que me curaría, que me haría ver de nuevo, pero él... Su voz falló nuevamente, perdida en recuerdos demasiado dolorosos para ser expresados con palabras. Ricardo trató de organizar sus pensamientos. El doctor Miranda era uno de los pilares de la sociedad paulista. Filántropo, siempre presente en eventos benéficos, su clínica era una referencia en el tratamiento de niños con discapacidad visual. ¿Cómo podía estar involucrado en algo tan terrible? El sonido de las sirenas estaba más cerca ahora. Ricardo tomó una decisión. No podía llevar a María Clara a su penthouse en Morumbi. Sería el primer lugar donde la buscarían. Necesitaba un lugar seguro, donde pudiera ganar tiempo para entender lo que estaba sucediendo. Recordó entonces el departamento que mantenía a nombre de una de sus empresas, usado ocasionalmente para hospedar clientes importantes. Nadie, excepto su contador, sabía de la existencia de ese inmueble. Por ahora sería el lugar más seguro. Mientras conducía por las calles ahora desiertas de São Paulo, Ricardo no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Si el doctor Miranda realmente estaba involucrado en eso, significaba que el problema era mucho más grande de lo que imaginaba. El médico tenía conexiones con las familias más influyentes de la ciudad, incluida la suya. María Clara se había quedado dormida, todavía aferrada al abrigo como si fuera su única protección en el mundo. Ricardo la miró por el retrovisor y sintió algo extraño en su pecho. Durante toda su vida adulta, se había dedicado exclusivamente a los negocios, construyendo un imperio aún más grande que el de su padre. Nunca había tenido tiempo para una familia, para relaciones duraderas. Su vida era la empresa. Pero ahora, mirando a esa niña lastimada y asustada, algo estaba cambiando dentro de él. Por primera vez en años, el dinero y el poder parecían no tener importancia. Había algo más grande en juego, algo que lo hacía cuestionar todo lo que siempre había creído. El celular sonó, haciéndolo sobresaltar. Era un número que conocía bien, el de la clínica del doctor Miranda. Ricardo apagó el teléfono, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Cómo lo sabían ya? ¿Quién era esa figura que los había observado en el galpón? Y, sobre todo, ¿hasta dónde llegaba esa conspiración que acababa de descubrir? Miró nuevamente a María Clara e hizo una promesa silenciosa. Sin importar lo que sucediera, sin importar quién estuviera involucrado, la protegería. Incluso si eso significaba enfrentarse a personas que consideraba sus amigos. Incluso si eso ponía en riesgo todo lo que había construido. El departamento en el barrio de Brooklyn estaba exactamente como Ricardo lo había dejado meses atrás. Muebles cubiertos con sábanas blancas, una fina capa de polvo sobre las superficies, el aire pesado de un lugar cerrado por mucho tiempo. Cargó a María Clara, que aún dormía, hasta la habitación de invitados y la acostó suavemente en la cama. Incluso en su sueño, su rostro mantenía una expresión de preocupación, como si ni en sus sueños encontrara paz. Ricardo abrió las ventanas, dejando entrar el aire frío de la madrugada.
La lluvia había disminuido, convirtiéndose en una llovizna fina, típica de São Paulo. Su ropa aún estaba húmeda y sus músculos le dolían por el esfuerzo de escapar del galpón en llamas. Pero no había tiempo para descansar. Necesitaba actuar rápido. Primero llamó a Antonio, su guardaespaldas más confiable. Eran las 3 de la mañana, pero el hombre respondió al segundo tono. Necesito que vengas a la dirección que te voy a dar. Trae ropa limpia, comida y un botiquín de primeros auxilios. Y Antonio, no le digas a nadie, ni siquiera a mi secretaria. Mientras esperaba, Ricardo trató de organizar sus pensamientos. ¿Cómo estaba involucrado el doctor Miranda en eso? ¿Qué le hacían a María Clara en ese galpón? ¿Y por qué intentaron matarlos? Cada pregunta llevaba a otras aún más perturbadoras. Un gemido proveniente de la habitación interrumpió sus pensamientos. María Clara estaba teniendo una pesadilla agitándose en la cama. Ricardo corrió hacia ella tratando de calmarla. «Está bien, estás a salvo ahora». La niña despertó asustada, sus manos palpando el aire en busca de algo familiar. ¿Dónde estoy?» «En un lugar seguro», respondió Ricardo, sentándose al borde de la cama. «Nadie te lastimará aquí». María Clara respiró hondo, pareciendo orientarse a través de los sonidos y olores del ambiente. Sus dedos tocaron la sábana limpia, luego encontraron el brazo de Ricardo. «¿Por qué me estás ayudando?» La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué se estaba arriesgando tanto por una desconocida? «Porque era lo correcto», respondió simplemente. Las otras personas también decían que querían ayudarme. Su voz tembló. El doctor dijo que me haría ver de nuevo. Dijo que era un tratamiento especial, experimental. Mi mamá, ella, le creyó. Ricardo sintió que su corazón se apretaba. ¿Tu mamá? ¿Dónde está ahora? El rostro de María Clara se contorsionó en una expresión de profundo dolor. Desapareció. Después de que me llevaron a la clínica, nunca más la vi. Ellos dijeron que me había abandonado, que no me quería más porque era ciega. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Pero no es verdad. Mi mamá nunca haría eso. Ella me amaba. La timbre del timbre sonó haciendo que ambos se sobresaltaran. Ricardo revisó por la mirilla. Era Antonio, cargando 2 grandes bolsas. Después de asegurarse de que nadie lo hubiera seguido, abrió la puerta. Antonio era un hombre alto y fuerte, ex policía militar que trabajaba para Ricardo desde hacía más de una década. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el estado de su jefe y, sobre todo, al notar a la niña lastimada en la cama. «Jefe, ¿qué está pasando? Necesita un médico». «No». La voz de María Clara salió en un grito de pánico. «No puede llamar a un médico. Ellos me encontrarán». Ricardo hizo un gesto para que Antonio se calmara. «Está bien, solo necesito que vigiles y me avises si notas algo sospechoso». «Y Antonio, esto no puede filtrarse, ¿entiendes?» El guardaespaldas asintió, aunque su expresión mostraba preocupación. Después de que salió a patrullar el edificio, Ricardo comenzó a atender las heridas de María Clara. Había marcas profundas en sus muñecas, donde las cadenas la habían sujetado, y varios moretones en su cuerpo. Usando el botiquín de primeros auxilios, limpió y vendó las heridas con mucho cuidado. «Debes tener hambre», dijo, notando lo delgada que estaba. Antonio trajo comida. «¿Quieres un sándwich?» María Clara asintió tímidamente. Mientras comía, sus movimientos eran vacilantes, como si no estuviera acostumbrada a alimentarse por sí misma. En el galpón solo me daban sopa, una vez al día, a veces menos. Ricardo sintió que la ira crecía en su pecho. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel con una niña? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? No estoy segura. Después de que los experimentos no funcionaron, me llevaron del hospital a ese lugar. Dijeron que era temporal, hasta que encontraran otra solución. Ella dejó de comer, sus manos temblando. También había otros sonidos, otras voces, otros llantos. Creo que no era solo yo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Otras niñas. La situación era aún peor de lo que imaginaba.
El doctor Miranda no actuaba solo. Había toda una organización detrás de eso. El celular vibró en su bolsillo. Era un mensaje de texto, de un número desconocido. Sé lo que hiciste. Mañana 10 a.m., Plaza Buenos Aires. Ven solo o la niña sufrirá las consecuencias. Ricardo miró a María Clara, que se había quedado dormida nuevamente. Quien fuera quien estuviera detrás de eso, tenía ojos en todas partes. ¿Cómo habían descubierto tan rápido? ¿Había cámaras en el galpón? ¿O alguien muy cercano a él estaba involucrado? La noche avanzaba, y con ella crecía la sensación de que había caído en algo mucho más grande y peligroso de lo que podía imaginar. Su imperio empresarial, su reputación, todo estaba en riesgo. Pero al mirar a esa niña frágil y lastimada, sabía que no había vuelta atrás. Iría hasta el final, sin importar el costo. El sol apenas había salido cuando Ricardo despertó sobresaltado en el sillón de la habitación. Había dormitado unas horas, exhausto por los eventos de la noche anterior. María Clara aún dormía, su respiración ahora más tranquila. Antonio tocó suavemente la puerta, entregando un sobre marrón. «Conseguí lo que me pidió», susurró el guardaespaldas. «Pero no fue fácil. El archivo de la clínica está bien protegido». Ricardo abrió el sobre con las manos temblando. Dentro había una ficha médica con el nombre de María Clara Santos, fechada 6 meses atrás. La foto mostraba a una niña ya diferente, más saludable, con una leve sonrisa en su rostro, a pesar de sus ojos sin enfoque. El diagnóstico inicial indicaba una rara enfermedad degenerativa de la retina que la había dejado ciega a los 7 años. Pero lo que más llamó su atención fue una anotación manuscrita al margen del documento. Proyecto Luz, fase 2. Al lado una firma que conocía bien, la del doctor Enrique Miranda. La ira creció en su pecho al pensar en el médico, un hombre que siempre había admirado, usando a niños enfermos como conejillos de indias. «¿Tío Ricardo?» La voz suave de María Clara lo trajo de vuelta al presente. Era la primera vez que lo llamaba así. «¿Hay alguien aquí?» «Solo Antonio», respondió guardando rápidamente los documentos. «¿Cómo te sientes?» «Mejor». Ella se sentó en la cama, sus dedos tocando delicadamente los vendajes en sus muñecas. «Pero tengo miedo. No van a dejar de buscarme». Ricardo revisó el reloj. 8:30 a.m. En menos de 2 horas tendría que asistir a la reunión en la Plaza Buenos Aires. Sabía que era una trampa, pero ¿qué otra opción tenía? «María Clara», comenzó suavemente sentándose al borde de la cama. «Necesito que me cuentes más sobre lo que pasó, sobre tu mamá, sobre cómo terminaste en esa clínica». La niña abrazó sus rodillas, como si quisiera protegerse de sus propios recuerdos. «Vivíamos en Campinas. Después de que me quedé ciega, mi mamá hacía cualquier cosa para ayudarme. Trabajaba en 2 empleos, ahorraba cada centavo». Su voz falló. «Fue entonces que conocimos al doctor Miranda. Apareció en la escuela especial donde yo estudiaba, diciendo que tenía un nuevo tratamiento experimental. Prometió que podría hacerme ver de nuevo». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «¿Y tu mamá?» Le creyó. Todos le creyeron. Él era famoso, aparecía en la televisión hablando de ayudar a los niños. «Mi mamá vendió nuestro apartamento, tomó préstamos. Él decía que el tratamiento era caro, pero que valía la pena». María Clara se secó una lágrima. Al principio solo eran consultas normales. Luego comenzaron los procedimientos. Doloría, mucho, pero él decía que era normal, que era parte del proceso. «¿Y cuándo fue la última vez que viste a tu mamá?» «Fue después de una cirugía. Estaba mareada, con mucho dolor. Escuché que discutía con alguien, gritando que iba a denunciar. Todo. Después solo hubo silencio». María Clara comenzó a temblar. «Ellos me dijeron que se había ido, que no podía soportar tener una hija defectuosa. Pero yo sé que es mentira. Mi mamá nunca me habría abandonado». Ricardo sintió que su corazón se apretaba. La desaparición de la madre de María Clara no podía ser una coincidencia. ¿Qué habían hecho el doctor Miranda y sus asociados con ella?
Un ruido proveniente de la sala interrumpió sus pensamientos. Antonio entró apresuradamente en la habitación. «Jefe, hay algo raro. Un auto sospechoso estacionado en la esquina. Vidrios polarizados, sin placas». Ricardo miró nuevamente el reloj 9:15 a.m. El tiempo se acababa. No podía dejar a María Clara sola, pero tampoco podía ignorar ese mensaje. Si no aparecía en el lugar indicado, las consecuencias podrían ser terribles. Fue entonces que su celular vibró nuevamente. Otro mensaje del número desconocido. «Trajiste su ficha médica, ¿no? Interesante cómo algunas personas son demasiado curiosas para su propio bien. Pregúntale sobre el cuarto 17. Pregúntale qué pasó con las otras niñas». María Clara palideció al escuchar la mención del cuarto 17. Todo su cuerpo comenzó a temblar violentamente. No quiero recordar. Por favor, ¿qué pasaba en ese cuarto?», preguntó Ricardo suavemente tomando sus manos. «Puedes contarme, estoy aquí para protegerte». Era donde hacían las pruebas. Su voz era apenas un susurro. Había otras niñas también. No podía ver, pero escuchaba los gritos. Un día se llevaron a Juliana. Ella compartía el cuarto conmigo en la clínica. Nunca regresó. Ellos dijeron que el tratamiento había funcionado, que se había ido a casa. Pero yo escuché cuando... María Clara no pudo terminar. Su cuerpo fue sacudido por sollozos incontrolables. Ricardo la abrazó, sintiendo una mezcla de ira e impotencia. ¿Cuánto sufrimiento habían causado a esas niñas? ¿Cuántas vidas habían sido destruidas en nombre de ese supuesto tratamiento? El reloj marcaba las 9:30 a.m. En media hora tendría que enfrentarse a quien fuera que estuviera detrás de esos mensajes, pero ahora tenía aún más certeza. No solo estaba protegiendo a una niña, estaba descubriendo un esquema macabro que necesitaba ser expuesto, sin importar quién estuviera involucrado. La Plaza Buenos Aires estaba prácticamente desierta a esa hora de la mañana. La llovizna fina típica de Sao Paulo creaba una neblina melancólica entre los árboles centenarios. Ricardo había dejado a María Clara al cuidado de Antonio, con instrucciones expresas de no abrir la puerta a nadie, sin importar quién fuera. Sus pasos resonaban en el pavimento mojado mientras caminaba por el interior de la plaza. Cada sombra, cada movimiento repentino de las hojas lo hacía sobresaltarse. El reloj marcaba exactamente las 10 a.m. cuando vio a una figura sentada en uno de los bancos más alejados. Al acercarse, reconoció inmediatamente a la mujer. Sandra Meireles, enfermera jefa de la clínica del Dr. Miranda. Mantenía la misma postura rígida de siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Miedo. «Pensé que eras más inteligente, Ricardo», dijo ella, su voz temblando levemente. «Deberías haber dejado a la niña donde estaba». «¿Dónde la torturaban, quieres decir?». La ira en su voz era palpable. «¿Qué le hacían en ese lugar y dónde está su mamá?». Sandra miró a su alrededor, nerviosa. «No entiendes, esto es más grande que todos nosotros. El proyecto Luz. No iba a ser así al principio. Iba a ayudar a los niños de verdad». «¿Qué tipo de ayuda implica torturar a niñas inocentes?». Ricardo apretó los puños. «¿Y qué le pasó a Juliana y a las otras niñas del cuarto 17? La enfermera palideció al escuchar la mención del cuarto 17. «¿Cómo sabes?». Respiró hondo, pareciendo tomar una decisión difícil. «Escucha, no tenemos mucho tiempo. Ellos están viniendo. Toma esto». Deslizó una memoria USB por el banco. «Aquí está todo. Registros, videos, expedientes. La verdad sobre lo que realmente ocurría en la clínica». «¿Por qué me ayudas ahora? Sé porque ya no puedo dormir», susurró ella. Lágrimas formándose en sus ojos. Los gritos de las niñas no se detienen. Juliana fue solo la primera. Luego vinieron otras, tantísimas otras. Cuando cuestioné al doctor Miranda, él dijo que eran efectos secundarios inevitables, que el progreso de la medicina requería sacrificios. Ricardo tomó la memoria USB, su mente procesando las implicaciones de esas revelaciones. ¿Y la mamá de María Clara? Ella descubrió la verdad. Encontró documentos que no debería haber visto.
Amenazó con exponer todo. Sandra se secó las lágrimas. Ella tuvo un accidente en la carretera de los Bandeirantes. Su auto nunca fue encontrado. La revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Asesinato. Habían matado a la madre de María Clara para encubrir sus crímenes. «Hay algo más que necesitas saber», continuó Sandra, su voz ahora casi inaudible. «El financiamiento del proyecto Luz parte viene de Mendonça Incorporações. Tu padre, él sabía todo». Ricardo sintió que el mundo giraba. Su padre, que había fallecido 2 años atrás, estaba involucrado en ese esquema macabro. ¿Por eso el doctor Miranda tenía tanto poder dentro de la empresa? Un auto negro entró en la plaza a gran velocidad. Sandra se levantó bruscamente. «Llegaron. Tienes que irte. Ahora. Ven conmigo», insistió Ricardo. «Podemos protegerte». Ella negó con la cabeza. «Es demasiado tarde para mí. Pero no para esa niña. Sálvala, Ricardo, y expón la verdad». Ricardo comenzó a correr en el momento en que 2 hombres de traje bajaron del auto. Escuchó gritos, luego un sonido apagado. Cuando llegó a la salida de la plaza, miró hacia atrás. Sandra había desaparecido y el auto negro también. Regresó a su propio auto con el corazón martillando en su pecho. La memoria USB pesaba en su bolsillo como plomo. Las revelaciones de Sandra habían cambiado todo. No era solo un caso de experimentos médicos ilegales, era una conspiración que involucraba a su propia familia. Su celular sonó. Era Antonio. «Jefe, hay algo raro. Alguien intentó entrar al departamento. Logré detenerlo, pero saben dónde estamos. Necesitamos sacar a la niña de aquí». Ricardo aceleró cortando el tráfico de la mañana. En su mente las palabras de Sandra resonaban sin parar. Su padre sabía. Su padre había permitido que esas atrocidades ocurrieran. ¿Cuántas otras familias habían sido destruidas? ¿Cuántas otras niñas como María Clara habían sufrido en nombre de ese proyecto diabólico? Y ahora, con la desaparición de Sandra, él era el único que podía exponer la verdad. Pero primero necesitaba mantener a María Clara con vida. No se detendrían hasta encontrarla. Y ahora que sabía la extensión de su poder, entendía que ningún lugar en Sao Paulo sería seguro por mucho tiempo. Ricardo llegó al departamento y encontró a Antonio en estado de alerta. La puerta mostraba claras marcas de intento de forzamiento y el guardaespaldas tenía un corte superficial en el brazo. María Clara estaba acurrucada en la habitación, temblando. «Eran 2 hombres», informó Antonio en voz baja. «Profesionales. Si no fuera por mi entrenamiento en la policía». Dejó la frase en el aire, el significado demasiado claro para ser dicho. Ricardo rápidamente tomó una mochila y comenzó a guardar lo esencial. Necesitaban salir de allí de inmediato. Fue entonces que notó que María Clara sostenía algo contra su pecho. Una pequeña caja de música, vieja y rayada. «Estaba en el bolsillo de mi camiseta», explicó ella, sintiendo su mirada. «Es lo único que tengo de mi mamá. Me la dio en 1900, mi último cumpleaños antes de...». Su voz falló. Ricardo se acercó y se sentó a su lado. «Encontré a tu mamá, María Clara». Las palabras salieron pesadas de su boca. «Sandra, la enfermera, me contó lo que pasó». La niña se quedó inmóvil, sus dedos apretando aún más la caja de música. Ella está...». «Sí», respondió Ricardo suavemente, su corazón partiéndose al ver las lágrimas silenciosas correr por el rostro de la niña. «Ella nunca te abandonó. Ella intentó salvarte». María Clara abrió la caja de música. Una melodía suave y melancólica llenó la habitación. Ella siempre decía que la música era como luz para los ciegos, que incluso en la oscuridad podíamos encontrar belleza. Sus dedos trazaron delicadamente el borde de la caja. Fue lo último que me dijo antes de la cirugía, que no importaba si nunca volvía a ver, porque tenía música en mi corazón. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió el momento. Antonio entró rápidamente, pero era solo el ruido de vecinos pasando. Aún así, el miedo en los ojos de María Clara era evidente.
Tenemos que irnos, dijo Ricardo, guardando la caja de música con cuidado en la mochila. Conozco un lugar donde podemos estar a salvo, al menos por un tiempo. En el camino al auto, Ricardo no podía dejar de pensar en la memoria USB que Sandra le había entregado. Necesitaba ver su contenido, entender la extensión de esa conspiración. Pero, más importante, necesitaba proteger a María Clara. Condujeron durante casi 2 horas, saliendo de la ciudad. El destino era una antigua casa de campo que pertenecía a su familia, cerca de Atibaya. Un lugar que no visitaba desde la muerte de su madre, hacía más de 15 años. La propiedad estaba prácticamente abandonada, con solo un cuidador anciano que aparecía 2 veces por semana para mantenimiento básico. Ricardo sabía que no era una solución permanente, pero necesitaba tiempo para pensar, para planear su próximo paso. Mientras Antonio revisaba el perímetro de la propiedad, Ricardo improvisó una habitación para María Clara. La niña estaba exhausta, física y emocionalmente. Después de comer un poco, se durmió al sonido de su caja de música. Finalmente solo, Ricardo conectó la memoria USB en su laptop. Lo que encontró le revolvió el estómago. Había cientos de archivos organizados por fechas y nombres, videos de procedimientos experimentales, informes detallados, registros financieros. La crueldad era sistemática, documentada con precisión clínica. Un archivo en particular llamó su atención. Proyecto Luz, fase 3. Al abrirlo descubrió algo aún más perturbador. El proyecto no era solo sobre curar la ceguera, era sobre algo mucho más siniestro. Las niñas no eran solo pacientes, eran conejillos de indias para experimentos de estimulación neural. El doctor Miranda creía que al manipular ciertas áreas del cerebro, no solo podía restaurar la visión, sino mejorar la percepción humana. Los resultados eran devastadores: convulsiones, daño cerebral permanente, muertes accidentales. Y su padre. Había correos electrónicos intercambiados entre él y el doctor Miranda. El financiamiento no era solo institucional, era personal. Su padre creía que esas investigaciones podrían llevar a avances revolucionarios en la medicina. Estaba dispuesto a ignorar los efectos secundarios en nombre del progreso. Ricardo cerró la laptop, sintiéndose física y mentalmente enfermo. ¿Cómo su propio padre pudo participar en algo así? ¿Cómo tantas personas pudieron cerrar los ojos a tanto sufrimiento? Un grito proveniente de la habitación de María Clara lo sacó de sus pensamientos. Corrió hacia allí encontrándola sentada en la cama, bañada en sudor frío. «Ellos estaban ahí otra vez», susurró ella temblando. «En mi sueño, el cuarto 17, las voces, Juliana gritando». Ricardo la abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra su pecho. «Está bien ahora. Nadie te lastimará más. Lo prometo». Pero mientras la mecía para que volviera a dormir, sabía que era una promesa difícil de cumplir. El poder y la influencia del doctor Miranda eran enormes, y ahora, con la desaparición de Sandra, sería aún más cauteloso, aún más peligroso. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de rojo sangre. En el porche de la casa Antonio montaba guardia, una sombra silenciosa contra el crepúsculo. La noche se acercaba, trayendo consigo la oscuridad que tanto aterrorizaba a María Clara. Pero para Ricardo, la verdadera oscuridad estaba en los documentos de esa memoria USB, en la crueldad humana que habían descubierto y, sobre todo, en el peso de la verdad sobre su propia familia. La mañana llegó fría y nublada a la casa de campo. Ricardo no había podido dormir, pasando la noche alternando entre vigilar el sueño inquieto de María Clara y examinar los archivos de la memoria USB. Cada nuevo descubrimiento era más perturbador que el anterior. Encontró una carpeta con fichas de todas las niñas que pasaron por el tratamiento. Decenas de ellas, algunas marcadas con una simple X roja, las que no sobrevivieron, otras con la anotación fase 3, inconcluso, que ahora sabía que significaba daño cerebral permanente. Entre ellas, el nombre de Juliana aparecía con una observación especial: reacción adversa extrema, eliminación necesaria. «¿Tío Ricardo?»,
La voz de María Clara lo trajo de vuelta al presente. Estaba parada en la puerta, sus dedos deslizándose por la pared para orientarse. «Huele a café». Él cerró rápidamente la laptop. Antonio preparó el desayuno. «Debes tener hambre». Mientras la ayudaba a sentarse a la mesa de la cocina, notó cómo parecía más tranquila en ese ambiente. Sus dedos exploraban cuidadosamente la superficie de la mesa de madera antigua, su rostro suavizándose al sentir el calor del sol que entraba por la ventana. «Este lugar me recuerda a mi casa», dijo ella en voz baja, sosteniendo una taza de chocolate caliente. «Huele a madera vieja, como la casa de mi abuela en Campinas». Ricardo sintió un nudo en la garganta. En medio de todo ese horror, era fácil olvidar que María Clara era solo una niña que había perdido todo: su vista, su madre, su infancia. «¿Recuerdas bien tu casa? ¿Cómo era tu vida antes?» «Antes de quedarme ciega», ella completó con una leve sonrisa triste en sus labios. «Recuerdo todo. Los colores son lo más difícil de no olvidar. Mi mamá tenía un jardín lleno de flores amarillas, margaritas, creo, y mi habitación era azul claro como el cielo de verano». Su voz falló un poco. «Cuando comencé a perder la vista, fue poco a poco. Primero los colores se volvieron borrosos, luego los contornos. Mi mamá me leía todas las noches, incluso después de que ya no podía ver las imágenes de los libros. Decía que necesitaba guardar las historias en mi corazón». El sonido de neumáticos en el camino interrumpió la conversación. Antonio, que estaba en el porche, entró rápidamente. «Jefe, hay un auto acercándose». Ricardo sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo los habían encontrado tan rápido? «María Clara, quédate con Antonio. Yo voy a verificar». Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, escuchó una voz familiar llamando su nombre. Era Clara Mendonza, su tía, la hermana menor de su padre. «Ricardo, ¿estás ahí? El cuidador me llamó diciendo que había movimiento en la casa». Él dudó. Tía Clara siempre había sido diferente al resto de la familia, más sensible, más humana. Cuando su madre murió, fue ella quien lo cuidó, quien lo protegió de la rigidez de su padre. «¿Quién es?», preguntó María Clara, agarrando la mano de Antonio. «Mi tía», respondió Ricardo, aún indeciso. «Creo que podemos confiar en ella». Abrió la puerta y encontró a Clara parada en el porche, su rostro marcado por la preocupación. A sus 65 años, mantenía la misma elegancia discreta de siempre, pero había algo diferente en sus ojos, como si cargara un peso invisible. «Dios mío, Ricardo, ¿qué historia es esta? El consejo de la empresa está alborotado. El doctor Miranda convocó una reunión de emergencia. Están diciendo que secuestraste a una paciente de la clínica y...» Se detuvo al ver a María Clara, que se había acercado silenciosamente a la puerta. Su rostro palideció. «Tú...» Clara llevó la mano a su boca. «Descubriste, ¿no es así?, sobre el proyecto». Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Tú sabías? ¿Todo este tiempo sabías lo que estaba pasando en esa clínica?». Clara entró en la casa, cerrando la puerta tras de sí. Las lágrimas corrían por su rostro. «Intenté detenerlo, Ricardo, cuando descubrí lo que tu padre y Enrique estaban haciendo, pero eran demasiado poderosos. Nadie me habría creído». María Clara se acercó, su mano extendida hasta tocar el rostro de Clara. «Tú lloraste el día de mi cirugía», dijo ella suavemente. «No podía ver, pero te escuché. Dijiste que lo sentías». Clara tomó la mano de la niña, sollozando. «Debería haber hecho más. Debería haber denunciado sin importar las consecuencias. Pero ellos amenazaron a mi familia. Dijeron que destruirían a todos los que amaba». «¿Y ahora?», preguntó Ricardo, su voz tensa. «¿Viniste a entregarnos?». «No». Clara se enderezó, secándose las lágrimas. «Vine a ayudar. Sandra me contactó ayer antes de desaparecer. Me contó que te había dado las pruebas. Ricardo, harán lo que sea para silenciarlos. El doctor Miranda ya activó sus contactos en el gobierno, en la policía. En cuestión de horas, te acusarán de secuestro y la niña...». No terminó la frase. Ricardo miró a María Clara, tan pequeña y frágil, pero con una fuerza interior
que lo sorprendía en cada momento. No podía fallarle, no podía permitir que esos monstruos la alcanzaran de nuevo. «Hay un lugar», dijo Clara bajando la voz. «Una casa en la costa, en un pueblo pequeño. Nadie sabe de ella, ni siquiera tu padre lo sabía. Era el refugio de tu madre a donde iba cuando las cosas se ponían demasiado difíciles. Un refugio, un lugar donde podrían esconderse mientras planeaban el próximo paso. Pero Ricardo sabía que no era tan simple. El doctor Miranda y sus asociados no se rendirían fácilmente. Y ahora, con las revelaciones de Clara, entendía que estaba enfrentando algo aún más grande de lo que imaginaba. El viaje a la costa fue silencioso y tenso. Clara insistió en llevarlos en su propio auto. Sería menos sospechoso que el vehículo de Ricardo, que seguramente ya estaba siendo monitoreado. Antonio los seguía en otro auto, manteniendo una distancia segura para no llamar la atención. María Clara dormía en el asiento trasero, su cabeza apoyada en una almohada improvisada. La caja de música estaba en su regazo, sus dedos tocando, ocasionalmente la superficie gastada, como si necesitara asegurarse de que aún estaba allí. «¿Tu mamá pasaba mucho tiempo en esa casa?», preguntó Ricardo a Clara, rompiendo el silencio. Clara mantuvo los ojos en la carretera, pero sus manos apretaron el volante. «Principalmente en los últimos años. Elena se descubrió cosas sobre tu padre, sobre los negocios de la empresa, cosas que la destruyeron por dentro». Ricardo sintió un nudo en la garganta. El accidente de ella no fue un accidente, ¿verdad? Tu padre decía que estaba perturbada, que imaginaba conspiraciones. Clara tragó saliva. «Pero yo conocía a tu madre, Ricardo. No estaba loca, era demasiado sensible para el mundo cruel en el que vivíamos, como esa niña ahí atrás». El resto del viaje fue marcado solo por el sonido suave de la respiración de María Clara y el ruido distante del mar que se acercaba. Después de casi 3 horas, Clara entró en un camino de tierra que serpenteaba por un área poco habitada de la costa norte. La casa apareció entre los árboles como una aparición. Una construcción simple pero elegante, claramente diseñada para integrarse con la naturaleza circundante. El mar podía verse al fondo, sus olas rompiendo contra las rocas. «Nadie viene aquí desde hace años», explicó Clara mientras abría las ventanas polvorientas. «Helena dejó la propiedad a mi nombre, en secreto. Ni siquiera los abogados de la familia sabían de su existencia». María Clara despertó con el sonido de las olas. Sus ojos sin enfoque se movieron en dirección al sonido. «¿Es el mar?», preguntó, con una leve sonrisa en sus labios. Nunca lo había escuchado así, tan cerca. Ricardo la ayudó a bajar del auto, observando cómo instintivamente volvía su rostro para sentir la brisa salada. Por un momento, parecía una niña normal, descubriendo algo nuevo y maravilloso. Pero la paz duró poco. El celular de Clara sonó haciendo que todos se sobresaltaran. Era un mensaje de voz de Sandra. «Clara, si estás escuchando esto, algo me ha pasado». La voz de la enfermera temblaba, apresurada. «Hay más sobre el proyecto Luz que necesitan saber. No era solo sobre las niñas ciegas. Miranda estaba desarrollando algo más grande. Los experimentos, la estimulación neural, todo era una prueba. Descubrió algo en el cerebro de esas niñas, algo que...». El mensaje terminó abruptamente. Clara miró a Ricardo, su rostro pálido. «Este mensaje llegó anoche. Intenté devolver la llamada, pero el número ya estaba desactivado». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué más estaba ocultando el doctor Miranda? ¿Qué había descubierto que justificaba tanta crueldad? María Clara se acercó, sus dedos encontrando la mano de Ricardo. «Hay algo que nunca te conté», dijo ella en voz baja. «Algo que pasó en el cuarto 17. Después de los procedimientos, a veces veía cosas. No como antes, no eran imágenes normales. Eran como sueños, pero despierta. Veía lugares que nunca había visitado. Y a veces...». Ella dudó, temblando levemente. «A veces veía lo que las otras niñas estaban pensando». El silencio que siguió a su revelación fue roto solo por el sonido de las olas.
Clara llevó la mano a su boca, horrorizada. Ricardo intentó procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era posible que los experimentos de Miranda hubieran creado algún tipo de efecto secundario inesperado? «Fue por eso que me mantuvieron viva», continuó María Clara, su voz casi un susurro. «Los otros que desarrollaron la misma habilidad no duraron mucho, pero conmigo era diferente. Podía controlarlo, podía elegir cuándo usarlo. Querían entender cómo». Antonio, que había llegado silenciosamente, interrumpió la conversación. «Jefe, hay movimiento extraño en el camino principal. Varios autos negros parecen estar haciendo un barrido del área». Ricardo intercambió una mirada preocupada con Clara. No podían haber sido seguidos, ¿verdad? La casa era prácticamente invisible desde el camino, pero ¿por cuánto tiempo? «Hay un sótano», dijo Clara rápidamente. «Elena lo usaba como oficina. Está bien escondido. Podemos refugiarnos allí si es necesario». Mientras ayudaba a María Clara a entrar en la casa, Ricardo pensaba en las revelaciones que acababa de escuchar. El doctor Miranda no solo estaba intentando curar la ceguera, estaba intentando crear algo más, algo que trascendía los límites de la ética y de la propia naturaleza humana. Y María Clara, esa pequeña niña que ya había sufrido tanto, llevaba dentro de sí el resultado de esos experimentos monstruosos, una habilidad que otros matarían por poseer o por mantener en secreto. El sótano de la casa era sorprendentemente acogedor. Estantes de libros cubrían las paredes y un viejo escritorio de madera ocupaba una de las esquinas. El olor a salitre se mezclaba con el de papel viejo. Clara encendió algunas linternas, creando una iluminación suave en el ambiente. «Elena pasaba horas aquí», dijo ella, pasando la mano sobre la superficie polvorienta del escritorio. Escribiendo en sus cuadernos, organizando documentos, decía que tenía que dejar todo registrado, que algún día la verdad necesitaría salir a la luz. Ricardo examinó los estantes, encontrando carpetas organizadas meticulosamente por fecha. Su madre siempre había sido metódica, una característica que él había heredado, pero ¿qué estaba investigando con tanto cuidado? María Clara se sentó en un sillón antiguo, sus dedos explorando la tela gastada. «Hay alguien llorando», dijo ella de repente, su voz distante. «Allá arriba una mujer está tan asustada». Ricardo y Clara se miraron alarmados. No había nadie en el piso superior. Antonio había revisado toda la casa. Fue entonces que Ricardo entendió. «¿Estás viendo recuerdos de este lugar?» María Clara asintió lentamente. «Es como un eco. Puedo sentir lo que ella sentía cuando estaba aquí. La mujer, tu madre, descubrió algo terrible, algo que la estaba consumiendo por dentro». Clara se acercó al escritorio y abrió un cajón que parecía atascado. Dentro encontró un cuaderno de tapa negra, sus páginas amarillentas por el tiempo. La letra elegante de Elena Mendoza llenaba cada página con anotaciones detalladas. «Dios mío», susurró Clara mientras leía. «El Proyecto Luz existía desde mucho antes de lo que imaginábamos. Elena descubrió que en los años 80 Miranda estaba involucrado en investigaciones secretas en la universidad, experimentos con estimulación cerebral en niños huérfanos». Ricardo sintió que su estómago se revolvía. «¿Cómo así?». Según estas notas, desarrolló una teoría sobre percepción extrasensorial. Creía que el cerebro humano tenía capacidades inexploradas que podían ser despertadas a través de procedimientos específicos. Los niños ciegos eran objetivos perfectos. Sus cerebros ya habían desarrollado formas alternativas de percepción. María Clara abrazó sus propios brazos, temblando. Él decía que éramos especiales, que nuestros cerebros eran diferentes, que podíamos ser la clave para algo más grande. El sonido de motores en el piso superior interrumpió la conversación. Antonio bajó las escaleras rápidamente. 3 autos se detuvieron en la entrada. Hombres armados están rodeando la casa. Clara guardó rápidamente el cuaderno en su bolso. «Hay un pasaje», susurró. «Elena mandó construir una salida de emergencia. Conduce a un sendero que llega a la playa».
Ricardo tomó a María Clara en sus brazos. La niña temblaba, pero se mantenía extrañamente calmada. «Ellos están enojados», murmuró. «Puedo sentirlo. Especialmente él. El doctor Miranda está aquí». Pasos pesados resonaron en el piso superior. Voces masculinas daban órdenes. Las puertas se abrían violentamente. Clara guió al grupo hacia un panel casi invisible en la pared del fondo del sótano. El mecanismo antiguo chirrió levemente al abrirse, revelando un túnel estrecho. «Antonio, ve primero», ordenó Ricardo. «Clara, tú detrás de él, yo cierro la retaguarda con María Clara». Apenas habían entrado en el túnel cuando escucharon la puerta del sótano siendo derribada. La voz del doctor Miranda, que Ricardo conocía tan bien de innumerables reuniones del consejo, sonó extrañamente distorsionada por la ira. «No pueden haber ido lejos. La niña es la clave de todo. Años de investigación, décadas de trabajo. No permitiré que lo destruyan ahora». El grupo avanzaba lentamente por el túnel húmedo. María Clara se aferraba al cuello de Ricardo, su rostro enterrado en su hombro. De repente se tensó. «Él está recordando», susurró. «Está pensando en todas las otras niñas, en Juliana. Ella desarrolló las mismas habilidades que yo, pero no pudo controlarlas. Veía demasiado, sentía demasiado. Su cerebro no pudo soportarlo». Ricardo sintió lágrimas calientes mojando su camisa. El sufrimiento de esa niña, el peso de los recuerdos que cargaba, no solo los suyos, sino los de todas las otras víctimas de ese proyecto monstruoso, era casi insoportable. El túnel comenzó a subir levemente. El sonido del mar se hacía más fuerte, mezclado ahora con el ruido de la lluvia que comenzaba a caer. Detrás de ellos, voces y pasos resonaban cada vez más cerca. El doctor Miranda y sus hombres habían descubierto el pasaje. Clara se detuvo de repente. «Hay una bifurcación aquí, el túnel se divide en dos. Nos van a alcanzar», dijo María Clara, su voz temblando. «Están muy cerca, y el doctor Miranda no se detendrá, nunca, no mientras yo esté viva». Ricardo apretó a la niña en sus brazos, sintiendo una determinación feroz crecer en su pecho. No importaba lo que pasara, no dejaría que se la llevaran de vuelta. No permitiría que más niñas sufrieran en manos de ese monstruo. Pero mientras el sonido de los perseguidores se acercaba, una duda cruel lo consumía. ¿A dónde huir cuando todos los caminos parecen llevar a la oscuridad? La lluvia caía, con fuerza cuando el grupo finalmente emergió del túnel. Estaban en una pequeña caleta, rodeada de rocas oscuras. El mar embravecido lanzaba olas violentas contra la costa, y el viento llevaba el agua salada en ráfagas cortantes. «Por aquí», indicó Clara, señalando un sendero estrecho que subía por la ladera. «Hay un pueblo de pescadores a unos kilómetros. Podemos encontrar ayuda allí». Pero antes de que pudieran alcanzar el sendero, María Clara agarró el brazo de Ricardo con fuerza. «Se dividieron», susurró, su rostro contraído en concentración. «Hay hombres viniendo por ambos lados de la playa». Ricardo miró a su alrededor desesperado. Estaban acorralados entre el mar y las rochas. El único camino era hacia arriba, por el sendero empinado y resbaladizo. «Antonio, tú y Clara vayan primero», decidió Ricardo. «Lleven a María Clara, yo intentaré retrasarlos». «No». María Clara se aferró a él con fuerza. «No puedo dejarte. Ellos te harán daño como le hicieron daño a mi mamá». Fue entonces que un trueno cortó el cielo, y haces de linternas comenzaron a aparecer en los extremos de la playa. La voz del doctor Miranda resonó sobre el ruido de las olas. «Se acabó, Ricardo. Sé razonable. No entiendes la importancia de lo que descubrimos. Lo que esta niña representa es más grande que todos nosotros». Clara tomó la mano de María Clara. «Ven, cariño. Ricardo sabe lo que hace». Pero la niña no se movió. «Espera», dijo ella, su voz extrañamente calmada. «Hay algo en los recuerdos de tu madre. Algo importante». Sus ojos sin enfoque se movían rápidamente, como si estuvieran leyendo un libro invisible. «El cuaderno tiene una página escondida.
La cosió dentro de la tapa. Clara rápidamente abrió su bolso y sacó el cuaderno de Elena. Con dedos temblorosos, encontró un pequeño desgarro en la costura de la tapa. De dentro, sacó un papel, doblado cuidadosamente. Era una foto antigua, amarillenta por el tiempo. Mostraba un grupo de médicos frente a un edificio antiguo. En el centro de la imagen, un joven doctor Miranda sonreía junto a un hombre que Ricardo reconoció de inmediato. Su abuelo, el fundador de Mendonça Incorporações. «Hay algo escrito atrás», dijo Clara, dando vuelta a la foto. La letra de Elena era apresurada, diferente de sus anotaciones meticulosas en el cuaderno. El proyecto nunca fue sobre cura, es sobre control. Miranda descubrió algo en el orfanato São José en 1982. Una niña que podía ver más allá de los ojos. Pasó décadas intentando replicar ese primer éxito. Augusto financió todo en secreto, usando la empresa como fachada. Los archivos originales están en la caja fuerte de la antigua sede. El código es la fecha de nacimiento de ella, la primera niña. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. La antigua sede de Mendonça Incorporaciones, el edificio que su padre había abandonado años atrás pero nunca vendió, el lugar donde todo comenzó. Tío Ricardo, la voz de María Clara lo trajo de vuelta al presente. Están casi aquí, pero hay algo más, algo que tu madre quería que supieras. La niña extendió la mano, tocando su rostro suavemente. Ella también veía cosas, como yo. Fue así como descubrió todo. Y fue por eso que... Un disparo cortó el aire, rebotando en las rocas cercanas. Antonio rápidamente empujó a todos detrás de una roca más grande. Miranda está perdiendo el control, dijo María Clara, temblando. Sus pensamientos están tan oscuros, ya no le importa mantener secretos, solo quiere... Se detuvo, horrorizada. Va a matarnos a todos, como mató a los otros que descubrieron la verdad. La lluvia aumentó, convirtiendo el sendero en un lodazal resbaladizo. Los haces de las linternas se acercaban por ambos lados de la playa. En minutos estarían completamente rodeados. «Hay un bote», dijo María Clara de repente. «Allí», señaló una pequeña caleta entre las rocas. «Puedo escuchar las cuerdas golpeando el mástil». Ricardo forzó la vista a través de la cortina de lluvia y distinguió la silueta de un pequeño bote de pesca, anclado cerca de las piedras. Era arriesgado. El mar estaba demasiado agitado para una embarcación de ese tamaño. Pero, ¿qué otra opción tenían? «Todos ustedes, vayan al bote», dijo. «Yo necesito terminar esto. Necesito llegar a esos archivos». «No», dijo María Clara firmemente tomando su mano. «No te dejaré. Ya perdí a mi mamá. No puedo perderte a ti también». Otro disparo resonó, más cerca ahora. Las linternas convergían en su dirección. El tiempo se acababa. «Si nos separamos, ellos tendrán que hacer lo mismo», argumentó Ricardo. «Es nuestra única oportunidad». Pero al mirar a esa valiente niña, que ya había sufrido tanto y aún mantenía su humanidad, Ricardo sintió que su determinación flaqueaba. ¿Cómo podría abandonarla ahora? El sonido de pasos en la arena mojada se hacía más cercano. El doctor Miranda gritaba órdenes a sus hombres. La tormenta rugía sobre sus cabezas, como si el propio cielo protestara contra la crueldad que ese hombre había infligido a tantas niñas inocentes. Fue María Clara quien tomó la decisión por todos. Todavía sosteniendo la mano de Ricardo, se volvió hacia la dirección de donde venía la voz del doctor Miranda. «Tienes miedo», dijo, su voz clara y fuerte sobre el ruido de la tormenta. «Tanto miedo que ni siquiera puedes pensar con claridad. Miedo a que descubran que tu primer éxito fue un accidente, que nunca pudiste replicar lo que pasó en ese orfanato». El silencio que siguió a sus palabras fue roto solo por el sonido de la lluvia y las olas. Los haces de las linternas dejaron de moverse. «¿Cómo puedes...?» La voz del doctor Miranda sonó temblorosa por primera vez. «¿Cómo puedes saber eso?» «Puedo ver todo ahora», continuó María Clara. «Todos los recuerdos, todos los secretos.
La primera niña no sobrevivió a tus experimentos, ¿verdad? Y desde entonces has intentado desesperadamente encontrar otra como ella, usando niñas ciegas, manipulando sus cerebros, destruyendo sus mentes. Ricardo observó atónito cómo esa pequeña niña que tanto necesitaba protección ahora enfrentaba a su verdugo con una fuerza que parecía venir de algún lugar más allá de ella misma. «Estás rodeado, Ricardo», gritó Miranda, pero su voz había perdido la confianza anterior. «No hay salida». «Tienes razón», respondió María Clara en lugar de Ricardo. «No hay salida. No para ti, porque ahora puedo ver todo, cada experimento, cada muerte, cada intento de encubrir tus crímenes, y no estoy sola». Como si respondieran a un comando silencioso, otras voces comenzaron a sonar en la oscuridad. Voces de niños, susurrando nombres, fechas, lugares. Las voces parecían venir de todas partes y de ninguna. ¿Qué es esto? Uno de los hombres de Miranda bajó su linterna mirando alrededor asustado. «Son ellas», dijo María Clara, «todas las niñas a las que lastimaste, todas las vidas que destruiste, nunca se fueron realmente. Sus recuerdos, sus historias, todo quedó guardado aquí». Tocó su propia sien. «Y ahora quieren que todos sepan la verdad». Ricardo vio, a través de la lluvia, cómo los hombres que los rodeaban comenzaban a retroceder, perturbados por los susurros que parecían penetrar en sus mentes. Incluso el doctor Miranda había dado unos pasos atrás. «Imposible», murmuró. «El procedimiento nunca funcionó completamente. No puedes...» «Pero funcionó», interrumpió María Clara. «Solo que no de la manera que esperabas. Querías crear superhumanos, personas que pudieran ver más allá de los límites normales, pero lo que lograste fue algo muy diferente. Nos convertimos en guardianas de los recuerdos, de las verdades que intentaste enterrar». Clara, que estaba al lado de Ricardo, sacó un celular de su bolsillo. «Está transmitiendo en vivo», dijo. «A todos mis contactos en la prensa, cada palabra, cada confesión». Fue el golpe final. El doctor Miranda tambaleó como si hubiera recibido un puñetazo. Sus hombres, ya perturbados por los misteriosos susurros, comenzaron a dispersarse en la playa oscura. «Deténganlos», gritó Miranda, pero nadie lo obedeció. «No pueden dejarlos escapar, el proyecto es todo el trabajo». «Se acabó», dijo María Clara suavemente. «No lastimarás a nadie más». Como si respondieran a sus palabras, una ola particularmente fuerte golpeó las rocas, lanzando agua helada sobre todos. Cuando el agua retrocedió, el doctor Miranda estaba de rodillas en la arena, décadas de secretos y crímenes finalmente pesando sobre sus hombros. Ricardo tomó a María Clara en sus brazos, sintiendo cómo temblaba, no de miedo, sino de agotamiento. El esfuerzo de canalizar todos esos recuerdos, todas esas voces, había cobrado su precio. «Lo lograste», susurró. «Los liberaste, a todos ellos». «No», respondió ella, recostando su cabeza en su hombro. «Lo logramos. Tú me diste la fuerza para enfrentarlo, para no tener más miedo». A lo lejos las sirenas comenzaron a sonar. Clara había alertado a las autoridades tan pronto como inició la transmisión, pero Ricardo apenas escuchaba el ruido. Estaba concentrado en el pequeño cuerpo en sus brazos, en la niña que había demostrado más coraje y fuerza que cualquier adulto que hubiera conocido. La lluvia comenzaba a disminuir, y a través de las nubes que se disipaban, los primeros rayos de sol de la mañana comenzaban a aparecer. Una nueva luz naciendo después de la oscuridad más profunda. 6 meses habían pasado desde aquella noche en la playa. El jardín de la casa de Ricardo en Morumbi estaba florecido, lleno de margaritas amarillas, las favoritas de la madre de María Clara. El sonido de una caja de música flotaba en el aire de la tarde, mientras la niña se sentaba en un banco, bajo un árbol, sus dedos deslizándose sobre las páginas en braille de un libro. La recuperación no había sido fácil. Las primeras semanas después del arresto del doctor Miranda fueron caóticas. Declaraciones, investigaciones, la prensa tratando
de desentrañar cada detalle del caso que había conmocionado al país. El Proyecto Luz había sido expuesto en toda su crueldad, y las ramificaciones alcanzaron a los más altos niveles de la sociedad. Los archivos encontrados en la caja fuerte de la antigua sede de Mendoza Incorporaciones revelaron décadas de experimentos criminales. Decenas de familias finalmente descubrieron lo que había sucedido con sus hijos desaparecidos. El cuerpo de la madre de María Clara fue encontrado, permitiéndole finalmente tener un funeral digno y un lugar para dejar flores. Ricardo observaba a la niña desde la ventana del salón, admirando cómo había florecido en los últimos meses. Las cicatrices físicas estaban casi todas curadas, y las emocionales, aunque aún presentes, ya no le impedían sonreír. Había comenzado a asistir a una escuela especializada, donde su talento para la música se reveló extraordinario. «Ella se parece cada día más a su madre», dijo Clara, que había llegado en silencio. «Elena estaría orgullosa de cómo la has cuidado». El proceso de adopción se había finalizado la semana anterior. María Clara ahora era oficialmente una Mendoza, aunque para Ricardo ella ya era su hija desde aquella primera noche en el galpón abandonado. «¿Las habilidades todavía están ahí?», preguntó Clara suavemente. Ricardo asintió. «Pero son diferentes ahora. Ella dice que son más suaves, más controladas, como música en lugar de ruido. Ella elige cuándo quiere escuchar, cuándo quiere ayudar». Había ayudado a muchos. En las semanas que siguieron al arresto de Miranda, María Clara trabajó con los investigadores, guiándolos a través de los recuerdos preservados en su mente extraordinaria. Cada niño perdido, cada familia destruida, ella ayudó a recontar sus historias, a darles voz. Mendoza Incorporaciones pasó por una transformación completa. Ricardo usó los recursos de la empresa para crear una fundación dedicada a ayudar a niños con discapacidad visual, ofreciendo tratamientos legítimos y apoyo a las familias. El primer centro de apoyo fue inaugurado en el mismo terreno donde antes estaba el galpón, un lugar de curación donde antes hubo tanto sufrimiento. «¿Tío Ricardo?», la voz de María Clara lo llamó desde el jardín. Incluso después de la adopción, seguía usando el cariñoso tío que se había vuelto especial para ambos. «¿Puedes venir un momento?». Él salió al jardín y se sentó a su lado en el banco. María Clara cerró el libro y tocó su rostro, como hacía siempre que quería ver su expresión. «¿Estás preocupado?», dijo. «¿Es por la declaración de mañana?». El doctor Miranda finalmente iría a juicio. María Clara había insistido en testificar, en contar su historia personalmente. «No quiero que revivas todo eso», admitió Ricardo. «Pero es importante», dijo ella con una sabiduría más allá de sus años. «No solo por justicia, sino para sanar. ¿Sabes lo que aprendí con todos esos recuerdos, todas esas historias tristes en mi mente?». Hizo una pausa, su rostro vuelto hacia el sol de la tarde. «Aprendí que el dolor solo tiene poder sobre nosotros mientras lo mantenemos oculto. Es compartiendo nuestras historias que encontramos curación». Ricardo sintió que sus ojos se llenaban, de lágrimas, cómo esa pequeña niña que había conocido tanto sufrimiento podía tener tanto amor y sabiduría para compartir. Además, continuó con una pequeña sonrisa, «Ya no estoy sola. Ahora te tengo a ti. Tengo una familia». Al otro lado del jardín, Clara observaba la escena con una sonrisa emocionada. La casa, que por tanto tiempo había sido solo un símbolo del imperio empresarial de los Mendoza, ahora estaba llena de vida y amor. María Clara abrió su caja de música, dejando que la melodía familiar llenara el aire. «Mi mamá tenía razón, ¿sabes?, sobre la música siendo como luz para los ciegos», tomó la mano de Ricardo. «Pero se olvidó de mencionar que el amor también es así. No necesitamos ver con los ojos para saber que está ahí». El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo, de tonos dorados. En el jardín de la mansión de los Mendoza, una nueva familia había nacido de las cenizas de una tragedia, y aunque el mundo aún estaba lleno de oscuridad, habían aprendido que siempre hay luz, incluso si se necesita un corazón especial para verla.